Entender que la mayoría de los pacientes con cálculos en la vesícula no presentan síntomas. Cerca de un 10 a un 18% van a presentar dolor y el 7% pues requerirán una intervención quirúrgica. Entonces, algo con respecto a la anatomía, la vesícula es una estructura que en forma de un saco, en forma de pera, que alberga más o menos un volumen de 30 a 50 mililitros o centímetros cúbicos de bilis. Se encuentra localizada en la cara visceral del hígado, en la confluencia de los dos lóbulos hepáticos, en relación al noveno arco costal. Se encuentra anterior, relacionada con la primera porción del duodeno. Tiene el fondo, el cuerpo lo podemos encontrar y está en asociación al colon transverso y a la parte superior del duodeno. También presenta un cuello. En esta imagen pues vamos a valorar lo que les acabo de decir. Acá tenemos entonces la primera porción del duodeno y tenemos en este sitio la vesícula que también está en relación al colon transverso. Aquí otras estructuras que podemos valorar es el conducto cístico, el conducto hepático común, los dos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, la arteria hepática común, sus ramas, como acá una vez se une el conducto cístico, vamos a tener el conducto biliar común que va a llegar acá a la segunda porción del duodeno en compañía del conducto pancreático. Entonces, algo más detallado, aunque la imagen no se logra ver muy bien, entonces tenemos la parte más ancha de la vesícula que va a estar en esta localización, que va a ser el fondo, el cuerpo en donde va a estar la mayor cantidad o volumen de la vesícula, el infundíbulo, el cuello, y en esta zona de acá podemos encontrar algo que también conocemos como la bolsa de Hartmann. Acá tenemos entonces el conducto cístico. Esperen a ver si lo podemos mostrar con el puntero, si yo lo voy a encontrar. Y bueno, entonces lo que ya les mencionaba, los dos hepáticos, el conducto hepático común. Una vez llega el conducto cístico, vamos a tener entonces el conducto colédoco o conducto biliar común. ¿Listo? Que va a drenar acá a nivel de la segunda porción del duodeno. Esta estructura, la vesícula va a estar irrigada por la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha. Su drenaje venoso va a estar dado por venas pequeñas que entran directamente al hígado, conocidas como venas císticas. Su drenaje linfático pues va a estar dado por nódulos linfáticos císticos que drenarán a los linfáticos hepáticos. Con respecto a cómo se forman los cálculos, se forman por una supersaturación de los componentes de la bilis, como el colesterol, inadecuados niveles de sales biliares o una alteración en la funcionalidad de la vesícula, como disminución en la contractilidad de la misma, o digamos que eventos que hagan que la bilis se mantenga como que no pueda circular libremente. La mayoría de los cálculos son de colesterol, cerca de un 90% en los países occidentales, pero también tenemos cálculos de otros componentes, como son los cálculos pigmentados, que van a ser del 10%, y encontramos negros y marrones. Entonces, los cálculos de colesterol pueden tener asociación con predisposición genética, hipersecreción de colesterol por parte del hígado, alteración a nivel de la motilidad, como ya lo había mencionado, de la vesícula biliar, una hipersecreción de mucina en el lumen de la vesícula o una motilidad alterada en la parte intestinal. Los cálculos de pigmento negro se encuentran en relación al metabolismo del grupo hemo, entonces puede que lo encontremos en enfermedades como anemia de células falciformes, en donde puede que encontremos pacientes con cálculos de este tipo. Y los cálculos pigmentados marrón van a ser o se encuentran frecuentemente cuando hay algo que esté obstruyendo
la vía biliar y que no permita el flujo libre de la bilis. Entonces puede que como la coleocolitiasis. Entender que ya les mencionaba que había una colelitiasis asintomática, pero pues hay pacientes que ya empiezan con sintomatología, como los que se les inflama la vesícula, en la colecistitis calculosa, y básicamente se da porque esos cálculos que están dentro de la vesícula y que pues no deberían estar ahí, obstruyen. Algunos pasan libremente y no pasa nada, pero algunos obstruyen la salida de la bilis y esto hace pues que el paciente vaya a presentar dolor en el cuadro de dolor e inflamación de la vesícula. Hay una etiología, solamente para mencionarla, del 5 al 10% puede presentarse colecistitis acalculosa, y esto es para que lo tengan en cuenta. Usualmente se da en pacientes que están críticamente enfermos en unidad de cuidados intensivos. Entonces, continuando con el tema de colelitiasis con colecistitis, puede tener una presentación aguda y se da, digamos, que el paciente se queja de un dolor ubicado a nivel del cuadrante superior derecho, un hipocondrio derecho que es severo, con una duración mayor a 6 horas y puede estar asociado a fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Diferenciarlo del cólico biliar, que es un dolor también en el cuadrante superior derecho, pero que es autolimitado y la duración es mucho menor a las 6 horas. No se asocia a síntomas sistémicos. Aquí escribo esto de adultos mayores y diabéticos porque son personas que en ocasiones no presentan un cuadro florido del dolor, cuando así lo palpas o como lo comentas, pero es un dolor insidioso ahí y que pueden en ocasiones hasta no presentarlo, pero sí cursar con síntomas como fiebre, leucocitosis y uno no tener un poco claro de dónde es. Y ya cuando pues se logra hacer el diagnóstico es un poco tardío, ya están con vesículas perforadas, biocolecisto, con complicaciones de la colecistitis. En la presentación crónica, entonces puede ser resultado de ciclos que van y vienen, y por lo que decía, de pronto el cálculo estaba ahí obstruyendo la salida de la bilis, pero puede que logre el paso y pues ya el paciente se siente mejor, pero pues son, digamos que cursan los pacientes de semanas a meses con sintomatología. ¿Qué hacer entonces cuando queremos diagnosticar un paciente con colelitiasis y con colecistitis? Entonces, pues ya tener la historia clínica, luego pues mirar el examen físico, valorar el abdomen, tenemos el signo de Murphy, que básicamente es pedirle al paciente que realice una inspiración haciendo una palpación a nivel del reborde costal con línea medio clavicular, con una sensibilidad del 96%, pero muy poco específico del 48%. No todos los pacientes van a presentar un signo de Murphy positivo. También tenemos que solicitar pues exámenes paraclínicos, valorar la parte de si el paciente presenta o no una leucocitosis, neutrofilias, valorar el perfil hepático si se encuentra normal o alterado y ayudarnos de imágenes diagnósticas. Entonces, con respecto a la clínica, pues lo que mencionábamos ya, el signo de Murphy, revisar si ese paciente uno le puede palpar una masa en el hipocondrio derecho, si tiene mucho dolor, si pues no permite la palpación, los síntomas sistémicos y si tenemos hallazgos imagenológicos característicos de una colecistitis. Bueno, entonces nuestra primera imagen, digamos, para evaluar al paciente es una ecografía, las cuales tienen una sensibilidad del 88% con una especificidad del 80%. Es un estudio de primera elección para esta patología, nos permite diferenciar la colelitiasis del barro biliar, que también el barro biliar nos puede causar colecistitis, de pólipos y masas. Los hallazgos entonces que vamos a tener en una ecografía es un engrosamiento a nivel de las paredes que va a ser mayor a 4 milímetros, un agrandamiento de la vesícula en el eje longitudinal que va a ser mayor a 8 centímetros y en el eje corto de 4 centímetros, la presencia de los cálculos, detritos, líquido acumulado circundante a la vesícula y sombras lineales en el tejido circundante a la vesícula.
Acá tenemos entonces una imagen en donde podemos ver esta estructura con una ecogenicidad y una sombra acústica posterior, que pues puede ser un cálculo. En este caso era un cálculo biliar y alteración a nivel de la pared de la vesícula. El TAC abdominal no es el examen de primera elección, tiene una sensibilidad en la detección de cálculos de aproximadamente el 75%, pero sí nos ayuda, digamos que a valorar las paredes y digamos que evaluar si el paciente sí cursa con colecistitis y valorar las complicaciones de esta. Entonces, complicaciones como cuál, una complicación puede ser una vesícula gangrenosa, efisematosa, hemorrágica, que esté perforada, que haya un absceso circundante, solución, una perforación como evidenciándola como una solución de continuidad en la pared de la vesícula. Los hallazgos pues son muy similares a los que ya mencioné en la ecografía y también podemos ver cambios a nivel de la densidad del hígado. Entonces aquí en estas imágenes podemos ver el líquido circundante de la vesícula y a nivel del cuello pues vemos un cálculo biliar y en esta imagen coronal podemos ver el cambio de la densidad circundante a la vesícula que podía este, pues hacernos sospechar del cuadro de colecistitis. La resonancia magnética es superior, pues tiene superioridad con respecto a la evaluación de cálculos a la ecografía, digamos, en sitios que son un poco difíciles como el conducto cístico, el conducto biliar común o los cálculos impactados en el cuello. Tiene una sensibilidad del 85 al 100%, una especificidad del 90%, pero pues es un estudio que va, pues no lo vamos a tener a la mano toda la mayoría del tiempo en un segundo nivel, pues no lo vamos a tener, entonces, pero sí tener en cuenta que para evaluar otras patologías secundarias o que pueden ser consecuencias de una colelitiasis, la tenemos a la mano. Evaluar también el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y presencia de cálculos, pues, en la vía biliar. Entonces acá, en estas imágenes, tenemos un cálculo y alteración de la pared, lo que podría ser una colección y una perforación de la vesícula. La gammagrafía es pues, un estudio bastante preciso para evaluar colecistitis aguda y básicamente como ven en la imagen, uno no observa o no hay medio, no se encuentra el medio dentro de la vesícula. ¿Mm? Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 90%. No, como ya mencioné, no hay visualización de la vesícula con el lentecimiento de la imagen. Entonces tenemos, ya conocemos algunos criterios clínicos y ahora estadifiquemos cuál es la severidad de nuestro paciente. Entonces tenemos pacientes que tienen una colecistitis leve, una colecistitis moderada o una colecistitis severa. Aquellos que presentan severas que tienen algún tipo de disfunción orgánica en relación con la colecistitis, una disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática, disfunción hematológica y pues todos estos, digamos, causados por el cuadro de colecistitis. En la grado 2 tenemos leucocitosis, una masa palpable que el paciente lleve cursando con un cuadro de más de 72 horas y inflamación marcada que pues lo podemos evidenciar en ecografías. La grado 1 pues no tiene ninguna de las anteriores y ya. Entonces estas son como algunas recomendaciones que nos hace la guía de Tokio 2018 para hacer el manejo de la colecistitis aguda. Entonces, lo de grado 1, lo ideal es darle antibiótico, manejo de soporte, líquidos, analgesia, observar al paciente y llevarlo pues a una laparoscopia, una colecistectomía por laparoscopia temprana. En la grado 2, pues lo mismo, inicio de manejo antibiótico, cuidado de soporte, si pues disponemos de pues, un sitio donde se haga
colecistectomía por laparoscopia, pues hacerlo de forma temprana. Si no, pues buscar la forma de realizar un drenaje del contenido de la vesícula y hacer, digamos que el manejo inicial y programar el procedimiento. El drenaje va a ser como un manejo temporal. Con respecto a la grado 3, entonces aquí tenemos que evaluar si el paciente presenta igual. El inicial va a ser manejo de soporte, antibióticos, pero tenemos que evaluar si este paciente presenta factores predictivos negativos, que son pacientes con falla respiratoria, neurológica. Si no presenta esto y tiene falla sistémica de órganos como una falla renal o cardíaca que puedan resolver, pues se beneficiarían de llevarlos a la paroscopia temprana, pero en sitios en donde tengan experiencia en el tema. Si no, lo mismo, llevar a una colecistostomía o un drenaje percutáneo, pues si es posible, y si no, mirar si se puede o no evaluar si tiene estos factores predictivos negativos o si no cuenta con esto, con falla orgánica que pueda resolver fácilmente, ver si podemos drenar. Luego, si no, pues nada, lo ideal es programarlo en el mejor momento que esté el paciente, no llevarlo con todo ese, digamos, inestabilidad en la que se encuentra. Otra, digamos que antes de llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico hay que evaluar si tiene colelitiasis, el riesgo de que esos cálculos se encuentren a nivel de la vía biliar. Entonces el riesgo de que esos cálculos estén a nivel del colédoco, que presenten una coledocolitiasis secundaria a la migración de cálculos de la vesícula. Entonces, esta nos ayuda a mirar qué probabilidad tienen estos pacientes. Una probabilidad alta son aquellos pacientes en los que tenemos una imagen que nos evidencia un cálculo en el conducto biliar común, en el colédoco. ¿Sí? Una ecografía que nos diga que tiene coledocolitiasis, una colangioresonancia, cualquier imagen que nos muestre que tiene un cálculo allí, que tenga una clínica de colangitis, una ictericia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, tenga bilirrubinas mayor a 4 y un conducto biliar dilatado. Esto es descrito como un conducto mayor a 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer con este tipo de pacientes? Lo que se recomienda es que se le haga una CEPRA, una colangiopancreato, nada colangiopancreato, me acabo de enredar, una CEPRA, y en aquellos que tengan un riesgo intermedio, pues son aquellos pacientes que tienen alteración a nivel hepática, del perfil hepático, mayores de 55 años, o que tengan un conducto biliar común dilatado, que pues ya mencioné las dimensiones. En estos pacientes lo que se debería hacer es una colangiopancreatorresonancia, una CIO, una colangiografía intraoperatoria o una ecoendoscopia intraoperatoria, o también se puede pedir una ecoendoscopia con el fin de evaluar si presenta realmente cálculos en el colédoco y ver si se benefician de que vayan a la colecistectomía o si no a la CEP, a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Dios santo, es muy largo. Los que tienen bajo riesgo pues van a ir a la colecistectomía. El tratamiento, pues está el manejo quirúrgico, que va a ser una colecistectomía. Para esto vamos a tener pues diferentes, digamos que formas de realizarla, que va a ser por la paroscopia abierta o pues robótica, de acuerdo pues al sitio en donde se encuentre. Si el campo operatorio está muy inflamado, pues, y no se puede extraer totalmente la vesícula, pues se llevará a cabo una colecistectomía subtotal en algunos casos, o una colecistectomía de intervalo, pues si así lo prefieren, pero pues digamos que esta técnica o esta idea o esta estrategia ha caído en desuso, o realizar o colocación de un tubo de colecistostomía.
Entonces, lo que ya he comentado, colecistectomía, realizar la extracción total de la vesícula de forma permanente y bueno, nada, la idea es que en estos procedimientos la vesícula pues hay que tener mucho cuidado con la viabilidad de no lesionarla y pues buscar, en ocasiones tenemos que la vesícula está demasiado inflamada y no se logran ver bien las estructuras, entonces es ahí cuando de pronto haya que realizar una colecistectomía subtotal en la que se deja como un muñón o parte de la vesícula. En, o cuestiones o cosas que nos pueden hacer pensar en que vamos a tener una vesícula difícil va a ser aquellos que sean en pacientes que tengan un cuadro mayor a 72 horas, que tengan un recuento leucos mayor de 18.000, múltiples comorbilidades, tenemos una vesícula o una masa palpable en hipocondrio derecho. Entonces, con respecto a la colecistectomía de intervalo, básicamente se hace, o el término que utilizan coloquialmente es como enfriar la vesícula, darle manejo antibiótico y esperar por ahí de 4 o 6 semanas para valorar si mejoró o no la inflamación y de acuerdo a eso, pues hacer el procedimiento. Digamos que hay un aumento en la morbilidad, un aumento en las recurrencias y pues no se recomienda. Y el tubo de colecistostomía, que ya lo había mencionado, y básicamente se hace para liberar la presión, drenaje pues de la colección, no se hace con frecuencia, pero finalmente el procedimiento que se va a ser una colecistectomía. Lo ideal es hacer colecistectomías tempranas. Vamos a hablar ahora del hilio biliar. Es una rara complicación de la colelitiasis. Se da en el 0.3 a 0.5% de los pacientes. Usualmente se da en pacientes ya adultos, mujeres de 70 a 80 años, con una relación de 3.5 a 4.5 a 1, con es de las causas de obstrucción del intestino delgado, tiene más o menos del 1 al 4% de injerencia o como causa de obstrucción. Los cálculos de la vesícula, pues lo que hacen es que pasan al intestino. Ahorita les mostraba la relación que tiene la vesícula con el duodeno, con el colon, pues puede hacer un trayecto fistuloso y hacer una fístula colecistoduodenal o con el estómago o pues el colon. El mayor o la mayor, con mayor frecuencia vamos a encontrar la fístula con el hilio, perdón, con mayor frecuencia cuando tenemos un hilio biliar, o donde se va a obstruir ese cálculo va a ser a nivel del ilion distal y va a ser por enclavamiento del cálculo a nivel de la válvula iliocecal. Y se da más o menos en una frecuencia del 60 al 75%. En el colon sigmoides al 4% y también puede darse en la parte proximal que va a estar pues que ese cálculo va a estar a nivel del estómago o del duodeno en un 4% y es lo que conocemos como el síndrome de Boveret, que es realmente raro y va a dar una incidencia de más o menos el 0.04%. ¿no? Es bastante raro, pero pues existe la posibilidad de que estén ante un caso de eso y todo ocasionado por una colelitiasis. Manifestaciones clínicas del hilio biliar, entonces vamos a tener síntomas típicos de una obstrucción intestinal, náuseas, vómito, distensión abdominal, dolor abdominal intermitente, síntomas concomitantes de colecistitis aguda, puede el paciente estar taquicárdico, distendido, peritonitis, tiene pues puede tener perforación intestinal. En la radiografía abdominal podemos encontrar un signo de obstrucción intestinal completa o parcial, una neumobilia o presencia del contraste en el árbol biliar, cálculo en una posición aberrante. La tomografía de contraste tiene una sensibilidad para esto del 93 y especificidad del 100%. Nos permite localizar dónde se encuentra el cálculo. Podemos observar una vesícula llena de líquido, de gas, con paredes irregulares y también podemos identificar la localización de la fístula.
Entonces, en esta imagen podemos ver con las flechas negras la presencia de gas a nivel del árbol biliar, y vemos acá, y de la vesícula, y vemos acá la presencia de un cálculo a nivel de una asa intestinal. El examen ecográfico pues nos permite identificar cálculos biliares, coleocolitiasis y la fístula. La colangiopancreatografía con resonancia magnética es, se realiza en pacientes en los que la tomografía se encuentre contraindicada. Nos permite delinear el tracto biliar y se pueden detectar fístulas, la localización de dichas fístulas. El tratamiento, pues nada, el manejo de hidratación, revisar cómo está el paciente de electrolitos, colocación de una sonda nasogástrica, reposición 1 a 1, darle el manejo y pues si ya tenemos un diagnóstico, valorar la necesidad de tratamiento quirúrgico. Los pacientes que estén con comorbilidades, se puede realizar la parotomía con enterolitotomía y resección intestinal. Entonces localizamos el cálculo, hacemos una incisión a nivel del borde mesentérico antimesentérico del intestino, se retira el cálculo y o se puede hacer resección intestinal. Los pacientes ya sanos sí se valora la realización de colecistectomía y cierre de la fístula. Ya hay casos en los que, digamos, se hace primero la parotomía, se saca el cálculo o se reseca el segmento intestinal y en un segundo tiempo se hace el cierre de la fístula con la colecistectomía, pero pues son casos muy contados. Y se han descrito algunos casos que se han hecho un manejo por la paroscopia, pero pues que hay, digamos, un riesgo bastante notorio de conversión abierta. Ya para terminar, entonces tenemos el síndrome de Mirizzi, que también es otra complicación de la colelitiasis sintomática y va a ser una compresión extrínseca de la vía biliar, como vemos acá. Entonces tenemos un cálculo enclavado a nivel del cuello, de la bolsa de Hartmann de la vesícula, que digamos que obstruye la vía biliar. Entonces vamos a encontrar una vía biliar proximal dilatada y la vía sin evidencia realmente de un defecto de llenamiento a nivel del conducto biliar común que nos diga de pronto que tenga una coledocolitiasis. Se da con mayor frecuencia en mujeres entre 50 y 70 años puede generar una fístula colecistobiliar. Entonces aquí tenemos una de las clasificaciones, ya que existen múltiples clasificaciones para el síndrome de Mirizzi. Esta es la de Sender, que nos habla entonces de que tenemos la primera, que es la que estoy señalando acá. Entonces tenemos una compresión por un cálculo una compresión de la vía biliar, por un cálculo que se encuentra enclavado a nivel de la bolsa de Hartmann o en el cuello de la vesícula. En la 2, entonces ya tenemos una fístula colecistobiliar que nos hace erosión a nivel de la pared del conducto biliar y ya compromete la circunferencia de este en 1/3. Con respecto a la número 3, ya nos está comprometiendo 2/3 de la circunferencia de ese conducto biliar y pues obviamente la parte proximal va a estar más dilatada y la parte distal pues no estará de esta forma. En la número 4, entonces tenemos una fístula colecistobiliar que obstruye completamente el conducto biliar. Sí, lo obstruye completamente y básicamente no hay conducto cístico, o sea, está totalmente erosionada la vesícula, entrando el cálculo dentro de la vía biliar. La número 5 hace referencia a cualquier tipo de síndrome de Mirizzi, pero que esté en relación con la presencia de una fístula colecistoentérica, que puede estar con o sin cálculos.
Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de estos pacientes? Van a tener igual dolor en el cuadrante superior, podemos encontrarlo con ictericia, fiebre. La ecografía abdominal, nos puede mostrar una vesícula atrófica o un cálculo impactado a nivel del infundíbulo y una dilatación ductal hepática por encima de la obstrucción. Tiene una sensibilidad bastante baja, la tomografía no es específica. ¿Listo? La colangiopancreatorresonancia tiene una especificidad del 50% y la CPR va a ser el gol estándar que en ocasiones nos va a ayudar con el manejo de esta patología. Tiene una sensibilidad del 76 al 100%. Entonces, comentarle que, bueno, presentar cálculos o tener coleocolitiasis también nos va a llevar a otras patologías que seguramente ya han revisado, como colangitis por obstrucción ahí a la parte distal del conducto biliar común, o pancreatitis también de origen biliar. Y todo, pues, empezando desde una colelitiasis. Ya entonces comentarle que es una enfermedad, pues, o una condición bastante común que aparece en un alto porcentaje de personas, que tiene complicaciones bastante graves que pueden comprometer la vida de cualquier persona y que requiere, pues, algunos estudios diagnósticos. A veces tiene, digamos, que los signos clínicos a veces no son tan específicos y que tiene otras consideraciones que nos ayudan, digamos, a definir si un paciente se beneficia de inmediato de hacerle una colecistectomía, de operarlo, o si requiere otros estudios previos. Entonces, y saber que no todo lo que duele en el hipocondrio derecho va a ser son cálculos, ¿no? También, o que esos cálculos van a estar ahí, ¿no? También se pueden migrar, también pueden hacernos fístula, también se pueden presentar como una obstrucción intestinal. ¿Listo? Pues nada, espero que esta charla les haya servido de algo y pues cualquier pregunta que tengan, por favor, me la comentan. Doctora, muchísimas gracias. Estuvo pues muy claro para todos nosotros. Sí, en el chat ya hay una pregunta, que entonces la voy a leer. Preguntan si respecto al manejo del hilio biliar, ¿se prefiere manejo quirúrgico en 2 tiempos con litotomía y colecistectomía de intervalo o solo un tiempo quirúrgico? Entonces, como le comentaba, en lo que revisé, la ideal es, dependiendo del paciente en cómo esté, valorar la clasificación, hasta si es un paciente sano, lo ideal es hacerlo en el mismo tiempo quirúrgico. Pero pues si no, realmente no lo recomiendan, que fue lo que les comentaba allí. Listo. Bueno, Doc, creo que esa es la única, entonces de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este ciclo y pues esperamos que de pronto después también nos pueda seguir colaborando. Muchísimas Bueno, gracias, Doc. listo, de nada.